Bueno, pues si te parece, nos metemos ya de lleno en el material de hoy. Venga, vamos a ello. Hoy traemos un texto que es antiguo, sí, pero de una contundencia que asusta, ¿eh? Totalmente. Es un capítulo muy corto en palabras, pero vaya, de una intensidad tremenda. Te aseguro que no deja indiferente. No, desde luego. Y las fuentes que manejamos son análisis muy detallados basados en la versión Reina Valera que van desgranando el capítulo casi palabra por palabra. Sí, exploran todos los temas teológicos a fondo. Eso es. Así que nuestra misión aquí es, pues, desempacar esta crítica tan brutal al liderazgo, a la corrupción, Y a la religión de postureo, que también tiene lo suyo. también, y ver qué ideas clave nos revela. Yo lo veo casi como un drama en 3 actos. Me gusta esa idea. Primero, el ataque frontal a los políticos. Luego, a los líderes de opinión de la época, los profetas. Exacto. Y en medio de todo, nuestro protagonista, Miqueas, que se planta y dice, «Ojo, que yo no soy como ellos». Es una descripción perfecta, sí. Y el clímax es esa condena sin rodeos a todos los líderes corruptos, que culmina con el anuncio de la destrucción total de Jerusalén. Poca broma. No. Es un texto que, como bien decías, no se anda con rodeos en absoluto. Pues empecemos por el principio, por ese primer acto. El capítulo arranca con una confrontación. Directísima. Sí, Miqueas se dirige a los príncipes y jefes de la casa de Israel y les suelta una pregunta retórica. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Exacto. Desde el primer momento les deja claro que ellos, más que nadie, deberían ser los garantes de la justicia. Y eso es fundamental, porque la acusación, y esto los análisis lo remarcan mucho, no es de incompetencia. Ah, no es que no sepan. Para nada. Es de malicia. No es que no sepan lo que es justo. El problema es que, como dice el texto, aborrecen el bien y aman el mal. O sea que es una inversión total de los valores. Es una inversión deliberada. Saben perfectamente lo que está bien, pero eligen hacer justo lo contrario porque les beneficia. Y el lenguaje que usa para describir cómo explotan al pueblo es de una brutalidad que impacta. Sí. Esa imagen del canibalismo a mí me ha llamado mucho la atención. Habla de comer la carne del pueblo, despellejarlos, romper sus huesos. Y picarlos como para el caldero. Es tremendo. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Era una hipérbole común o Miqueas está rompiendo moldes aquí? Está rompiendo todos los moldes. Porque no es solo una imagen fuerte, es la inversión total del rol del pastor. Claro. El líder, que debía ser el pastor que protege a las ovejas, al pueblo, se convierte no ya en un lobo. Se convierte en el carnicero. Exacto, en el propio carnicero. La metáfora es demoledora porque ataca el fundamento de la confianza entre el pueblo y sus gobernantes. Ya. Los análisis lo conectan directamente con prácticas como impuestos asfixiantes, el robo de tierras a los más débiles. Una justicia que se vende. Eso es. Tratan al pueblo, al que el texto recuerda que es mi pueblo, el pueblo de Dios, como si fueran animales para el matadero, una materia prima. El pacto social está completamente roto, vamos. Y claro, en este tipo de textos, la consecuencia suele ser un juicio que encaja como un guante. Desde luego. El versículo 4 advierte que cuando estos líderes clamen a Dios, Él no les va a responder. Esconderá de ellos su rostro. Es lo que los especialistas llaman un juicio retributivo. Es una justicia poética y terrible. Sí. De la misma manera que ellos fueron sordos a los lamentos del pueblo, Dios será sordo a los suyos. El texto lo deja clarísimo. Hay una relación causa-efecto. Porque hicieron malvadas obras. Exacto. El silencio de Dios es la sentencia. Les devuelve el mismo trato que ellos dieron. Es el eco de su propia crueldad. Vale, entonces el poder político está completamente corrompido. Pero claro, en cualquier sociedad hay otro pilar de poder, la autoridad moral, la espiritual. Y Miqueas no les da tregua tampoco, ¿eh? No. Su siguiente objetivo, el segundo acto de este rama, son los profetas. Exacto, y la crítica es igual de mordaz, si no más. Aquí la corrupción es más sutil, pero igual de destructiva. ¿Se les acusa de mercantilizar la palabra de Dios? Sí, el texto es muy específico. Estos profetas anuncian paz si les das de comer. Pero Proclaman guerra contra quien no les llena el bolsillo. Su mensaje no depende de la voluntad divina. depende de su cuenta corriente. Totalmente. La profecía se convierte en un producto a la venta. Es casi un acto de extorsión. Págame y te diré lo que quieres oír. No me pagues y te amenazaré con la ira divina. Exacto. Me pregunto qué efecto tiene eso en una sociedad. Cuando las personas que supuestamente te conectan con la verdad, con lo trascendente, están vendiendo esa verdad. Se desmorona todo el sistema de valores.
Si la voz moral de la nación está en venta, ¿qué queda en pie? Nada. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque el castigo, una vez más, es un reflejo perfecto del delito. A ver, A ellos, que vendían visiones y luz a la carta, Dios les corta el suministro. por completo. Es una ironía devastadora. El texto usa imágenes de oscuridad total. Tendréis noche, tinieblas. El sol se pondrá sobre ellos. Quienes decían traer la luz divina, quienes se lucraban con ella, se quedan en la más absoluta oscuridad espiritual. Y el resultado final es la humillación pública. Serán avergonzados, confundidos, forzados a callar. Hay un gesto muy visual que lo simboliza, ¿no? Sí, dice que tendrán que cubrir sus labios, que era un signo de luto o de vergüenza extrema. Y la razón última que da el texto es demoledora. Es la frase que lo liquida todo, ¿Cuál es? porque no hay respuesta de Dios. No es que se callen voluntariamente, es que la fuente de la que presumían se ha secado. Se les ha cortado el grifo. Se les ha cortado. Han sido desconectados. Es el fin de su negocio. Su producto, la palabra de Dios, deja de existir y quedan expuestos como los fraudes que eran. Vale. Después de esa demolición de los profetas corruptos, uno pensaría que no queda nadie en pie. Ya. Pero entonces llega el versículo 8, que es el centro neurálgico del capítulo. Y Miqueas da un paso al frente y dice, «Mas yo». Es un momento potentísimo. Casi cinematográfico, ¿verdad? Se diferencia de todos. Es el eje sobre el que gira todo el capítulo. Aquí Miqueas no solo se diferencia, sino que define lo que es un profeta auténtico. Y es el reverso exacto de los otros. ¿Qué dice? Dice que está lleno no de codicia, sino de tres cosas que provienen directamente de Dios. Primero, poder del Espíritu de Jehová. La fuente de su autoridad. Eso es. Segundo, juicio, que aquí no es sentenciar, sino tener discernimiento divino para ver la realidad como Dios la ve. Para entender lo que está pasando de verdad. Sí. Y tercero, fuerza. O sea, la valentía para confrontar la injusticia sin miedo, para decir la verdad aunque te cueste la vida. O sea, que es el cóctel opuesto al de los demás. Ellos estaban llenos de interés personal y él está lleno del espíritu. Justo. Y lo más importante es el propósito de ese poder. No es para agradar y sacar tajada como los otros. Para nada. Su misión, como él mismo la define, es denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Su trabajo es decir la verdad, Por incómoda que sea. especialmente a los que están en el poder. Su autoridad no viene del dinero ni del favor político, viene de otro sitio. Es la definición del ministerio profético auténtico en su estado más puro. No busca la popularidad, busca la fidelidad. No se vende, se entrega una misión que a menudo es ingrata y peligrosa. Él es el contraste que pone en evidencia la falsedad de todo lo demás. Y con ese contraste ya establecido, Miqueas cierra el círculo en los últimos versículos, en el tercer acto. Sí, Es un diagnóstico como la corrupción ha infectado todo el sistema. Es como si, tras señalar a los culpables, nos mostrara la radiografía de una sociedad enferma. es un diagnóstico devastador y sobre todo sistémico. Los jefes, el poder civil, juzgan por soborno, Los sacerdotes, los custodios de la ley religiosa. enseñan por precio, Y los profetas, la voz espiritual. adivinan por dinero. Las tres instituciones clave, la civil, la religiosa y la espiritual, están todas corroídas por la misma enfermedad, la codicia, El sistema entero está podrido. de la cabeza a los pies. Pero lo más impactante, y esto lo destacan mucho los análisis que manejamos, es la actitud de estos líderes. Mientras hacen todo esto, se apoyan en una falsa seguridad religiosa. Sí, eso es increíble. Dicen, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Pero a ver, ¿son cínicos o de verdad se lo creen? Porque es difícil imaginar que alguien sea tan corrupto y a la vez piense que tiene a Dios de su parte. Esa es la pregunta del millón, y la interpretación que se extrae es que es lo segundo. Y eso es lo más aterrador. Que se lo creen de verdad. No es cinismo, es una capacidad de autojustificación teológica casi infinita. Creen que la presencia física del templo en Jerusalén les otorga una especie de... Inmunidad diplomática divina. Esa es la expresión, exacto, una inmunidad sin importar su conducta. Confunden la geografía sagrada con una garantía incondicional. Creen que por tener el edificio correcto y hacer los rituales ya están a salvo, mientras por otro lado están, volviendo a la metáfora inicial, comiéndose al pueblo. Exactamente. Es la hipocresía en su máxima expresión.
Utilizan a Dios como un amuleto, como una excusa para justificar su sistema corrupto, en lugar de como el estándar de justicia al que deben rendir cuentas, Creen que ser el pueblo elegido es un cheque en blanco. en lugar de una responsabilidad. Es una advertencia temporal sobre el peligro de confundir los símbolos religiosos con la ética real. Entonces, ¿cuál es la sentencia final para este sistema que se cree inmune? El versículo 12 lanza una de las profecías más impactantes de la Biblia. Es una profecía de aniquilación total. Es la consecuencia lógica de edificar, como dice Miqueas. A Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Exacto. Paremos un segundo ahí. Antes de la profecía, quiero que nos hagamos una idea de lo que significaba Jerusalén y el templo. Era el centro de su universo religioso, político, cultural. Totalmente. Decir que algo malo le iba a pasar ya era grave. Pero lo que Miqueas dice va mucho más allá. ¿Qué es lo que dice? Dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Vaya. Es demoledor. Está diciendo que la ciudad sagrada será demolida hasta tal punto que se podrá pasar el arado por encima. ¿Y el monte del templo? Quedará tan abandonado que la maleza lo cubrirá como si fuera una colina cualquiera. Es el fin del mundo tal y como lo conocían. Y lo increíble es que de esta profecía se acordaran 100 años después. Eso no es habitual, ¿verdad? Para nada. Normalmente a los profetas los ignoraban o los mataban. Y esto nos dice dos cosas. A ver. Primero, que el impacto de las palabras de Miqueas fue sísmico. No fue un sermón más. Resonó durante un siglo. ¿Y segundo? Nos muestra que su mensaje, aunque brutal, no fue interpretado solo como traición. En tiempos de Jeremías, cuando él profetiza algo parecido, algunos quieren matarlo. Claro. Pero los ancianos se levantan y dicen: un momento, Miqueas dijo lo mismo hace 100 años. ¿Y qué hizo el rey? ¿No lo mató? Tuvo temor de Dios y oró, y Dios cambió de parecer. O sea que el recuerdo de esta profecía le salvó la vida a Jeremías. Le salvó la vida. Y demuestra que la confrontación honesta, por dura que sea, a veces es el mayor acto de lealtad. O sea que la profecía no solo se cumplió finalmente con Babilonia, sino que su impacto se sintió durante generaciones como un punto de referencia. Precisamente, se convirtió en el estándar de oro de la valentía profética. En resumen, después de analizarlo, el capítulo 3 de Miqueas es, bueno, una crítica feroz al poder, a la corrupción y a la religión hipócrita. Desde luego. Va desde esas metáforas viscerales de canibalismo hasta una profecía de destrucción total. Y todo porque los líderes abandonaron su deber fundamental, la justicia. Y el eje sobre el que todo gira, como decíamos, es ese contraste del versículo 8. El mensajero auténtico. Aquel que está lleno del espíritu, de juicio y de fuerza. Sí, pero no para su propio beneficio, sino para decir la verdad al poder, cueste lo que cueste. Es el modelo que Miqueas presenta frente a la corrupción. Y aunque el capítulo termina con esa nota tan sombría, con la imagen de Jerusalén en ruinas, los textos que hemos manejado mencionan algo importante. Esta destrucción dolorosa no se entendía como un final absoluto, sino como un paso necesario. Sí, es la idea de que a veces es necesario derribar lo que está corrupto hasta los cimientos para poder construir algo nuevo. Una purificación. Una cirugía radical para salvar al paciente, sí. El libro de Miqueas no acaba aquí. Esta demolición prepara el terreno para las promesas de restauración que vienen después. Pues, para cerrar, una idea que queda flotando después de este análisis. El texto acusa a los líderes de edificar a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y eso te deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta que trasciende completamente el tiempo y el lugar. Totalmente. ¿Hasta qué punto nuestras propias sociedades, nuestras instituciones, nuestras empresas o incluso nuestros éxitos personales se construyen sobre sistemas que pueden ser, de forma visible o invisible, injustos? Y sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad de quienes, como Miqueas, son capaces de verlo? Es la pregunta que nos deja en la mesa hoy, igual que hace 2700 años.